Y bueno, en días anteriores, domingos anteriores, empezamos hablando sobre que era necesario crecer, ¿verdad? Y estas conferencias que hemos tenido tienen hasta cierto punto cierta relación con eso que empezamos de que es necesario crecer. Y mire, en esta época donde estamos en una crisis sanitaria por la cuestión de la pandemia, creo que es más notorio cómo el mundo pues entró en una situación, parte de ellos, de temor, de angustia, y más cuando empezaron a ver pues que esto se acercaba más a los círculos más cercanos. Y entonces ahí es donde de repente surgen ciertas preguntas y debemos recordar nosotros como hijos de Dios, si usted ha entregado su vida al Señor, debemos recordar quiénes éramos en nuestra vida pasada y qué es lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Mire, generalmente en el mundo secular, desde que uno nace, uno empieza a ser enseñado de ciertas maneras, empieza a recibir cierta información, dependiendo del círculo familiar donde haya nacido uno. Y empiezan en ocasiones, o hay momentos donde empieza a haber una formación que puede ser enseñada o que uno mismo ha adquirido sobre lo que uno tiene que aspirar o a qué aspirar en esta vida. Hay ocasiones, a mí me pasó alguna vez, mi papá me preguntó, bueno hijo, ¿y tú qué? ¿Qué es lo que quieres? Él tenía hasta cierto punto como que dudas porque como que en mí no veía algo que realmente me apasionara, algo que yo quisiera alcanzar. En esa ocasión la pregunta iba más enfocada a las cuestiones terrenales, o sea, ¿cuáles son tus aspiraciones en esta tierra? ¿Qué es lo que tú quisieras tener o hacer? Y mire, yo creo que esa es una de las preguntas que generalmente en el mundo secular, en algún momento de la vida, pues va a venir a usted. Sin embargo, tenemos que recordar algo nosotros como hijos de Dios. ¿Y quiénes éramos nosotros en otro tiempo? ¿Y qué es lo que vive la gente que no tiene a Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Quiero darles otra cita que se encuentra en ese mismo capítulo, solamente que en el versículo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y entonces nosotros tenemos que recordar qué éramos en nuestra vida pasada, qué es lo que se vivía y qué clases de aspiraciones existían en ese tiempo. Con estos dos versículos que acabamos de leer, podemos resumir que anteriormente en nuestra vida pasada nos encontrábamos sin Cristo y estábamos muertos en pecado, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. Realmente teníamos un desconocimiento total de quién era Dios y solamente tal vez teníamos o habíamos escuchado algo sobre quién es Dios. Porque pareciera que el mundo no ha escuchado a Dios, pero sí ha escuchado. Tal vez ha recibido una mala enseñanza de quién es Dios, pero en algún momento se ha escuchado sobre Dios. Y ahora, en ese tiempo, ¿a qué aspiraba el ser humano? ¿A qué aspirábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo? Pareciera que todo estaba enfocado a saciarse uno mismo, a saciar el yo. Pareciera que estuviéramos en busca de la felicidad y no es comercial de la película de Will Smith.
Pero pareciera que en ese momento nuestra vida estaba enfocada en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, y el mundo pareciera que también enseña sobre eso, o enseña sobre esa situación, porque te enseñan que tienes que estar primero bien tú para estar bien con los demás, que tienes que estar bien tú para poder sobresalir. Sin embargo, todo eso que necesita uno saciarse es fuera de Cristo. Y si algo necesita ser llenado, es porque está carente o ausente de aquello de lo cual requiere llenarse. Y en esa vida pasada, pues estábamos carentes de las cosas que el mundo no puede dar. Y es por eso que buscábamos saciar esa vida de diferentes formas y de diferentes maneras. Tal vez usted nació en un círculo donde había o tuvo que padecer algunas ataduras, donde tuvo que pasar ciertas circunstancias de peligro, donde adquirió ciertos miedos, donde tal vez por alguna razón adquirió ciertos traumas. Y en el transitar de la vida pues va a buscar también maneras de eliminar todo eso que adquirió por alguna situación, llenar las carencias que tuvo, que pudo haber sido afectivas o cuestiones económicas, y tal vez pudo haber adquirido usted una baja estima por diferentes circunstancias. Y usted está buscando o tiene una necesidad de reconocimiento. Y en la vida pasada íbamos a estar buscando cómo resarcir el daño que habíamos recibido, porque el mundo enseña que es primero que tienes que estar tú bien. Y entonces ahí es el problema, que la gente que no tiene a Cristo está en búsqueda de la felicidad. Y la buscan de diferentes maneras, ya sea en el dinero, en diferentes circunstancias. Sin embargo, para ti o para mí que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, la palabra enseña que todo eso murió. Dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la palabra enseña que todas son hechas nuevas, es que todas son hechas nuevas. Sin embargo, en ocasiones caemos en el error de no creer lo que la palabra enseña. Y queremos seguir viviendo en un estado de búsqueda de la felicidad conforme a lo que el mundo ha enseñado, cuando no es así. Y aquí la palabra es bien específica. Las cosas viejas pasaron. El Señor, cuando viene a tu corazón o cuando viene a mi corazón, todo lo que estaba en nuestra vida pasada, carencias, traumas, etcétera, etcétera, porque la lista pareciera que es así, nunca se acaba. Eso quedó en el pasado, porque hemos sido traídos a una vida nueva. Ahora obviamente depende de cada uno, de la responsabilidad que uno tiene de buscar que el Señor sea llenando nuestra vida ahora. ¿De qué nos vamos a llenar ahora? ¿Cuáles son ahora nuestras aspiraciones? Porque si bien es cierto, venimos a una nueva vida, y en esa nueva vida pues también tenemos que nosotros aspirar como hijos de Dios a algo. Y hay ocasiones, yo no sé si usted lo hace, y si no lo hace, yo le invito a que tome tiempo, a que usted se ponga a reflexionar en su casa. Porque pareciera que después entramos en una cuestión de un círculo religioso, de una forma de movimiento cristiano,
Y nos queremos a veces quedar estancados ahí, cuando la vida de Cristo no solamente depende de una reunión, no depende nada más de a lo mejor tener tiempos de comunión en su casa, sino es una vida nueva, como dice ahí 2 de Corintios. Y eso significa que hay que hacer un cambio radical. Pero eso solamente se va a lograr cuando usted tiene comunión con el Señor, cuando usted tiene tiempos en lo personal con Él. Y mire, yo le voy a dar una cita. Yo recuerdo que esta frase la he dicho varias veces. A veces no leen o no leemos, y luego cuando leemos mal. Y entonces, si usted no ha tomado su Biblia en toda la semana, pues aquí voy a leer un poquito, entonces sea paciente. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 22. Y yo le voy a decir, preste atención a estas citas que le estoy dando. Si usted no se había puesto a meditar, si usted no se había puesto a pensar, ¿y ahora qué? Entregué ya mi vida a Cristo. ¿Aquí se acaba? No, ahí no se acaba. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar, para que heredáis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, subraye eso. Y sus oídos atentos a sus oraciones, vuelva a subrayar eso. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podría hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como hijos de Dios, debemos nosotros reflexionar y meditar en la palabra y ver qué es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y esto que acabamos de leer, pareciera que
Necesitamos estar meditándonos de forma constante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también la palabra enseña que van a venir tiempos de aflicción. ¿Van a venir tiempos de qué? Porque a veces hemos recibido una mala enseñanza también, les quiero decir eso. ¿Por qué? Porque a veces no sé cómo fue que nos presentaron a Cristo. A lo mejor nos lo presentaron de una manera incorrecta, diciéndonos que viniendo a Cristo se iban a acabar nuestros problemas. Si usted recibió a Cristo con esa enseñanza, déjeme le digo que le enseñaron mal. Porque si Cristo padeció por nosotros, siendo Él la verdad, pues con mucha más razón cada uno de nosotros. Y yo estaba meditando en esta palabra y viendo lo que está sucediendo. Y miren, no sé, ahora sí que este va a ser como que un paréntesis. No sé si alguna vez usted ha visto algún comentario o se ha metido a una red social y ha visto de repente un comentario donde usted quisiera a veces comentar algo. Y de repente empieza a leer usted los comentarios y dice, es que ahora sí, la verdad, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Yo digo, imagínense cuántos haters tendría el Señor Jesús si hubiera él publicado algo en Facebook. Le cierran la cuenta. Y él siendo el Hijo de Dios, la verdad misma. Imagínense cuando usted de repente, usted o yo, sabemos que tenemos un buen punto. Lo podemos justificar y sabemos que estamos bien. Y luego usted lo dice y pareciera que la gente nada más está esperando que la diga uno para echársela encima. Y eso le comento porque mire, estamos en un tiempo complicado. Este tiempo no solamente es un tiempo que por la cuestión de salud y de la pandemia se ha hecho complicado, no. Hay gente que ya la han metido a su casa, que ha buscado un estilo de vida en su casa, que ha visto que en ocasiones funciona ese estilo de vida en su casa, y si antes eran ermitaños, pues ahora los han hecho más ermitaños. No solamente el tiempo de pandemia ha causado estragos en la salud, sino en la comunicación o en la comunión de unos con otros. Y es por eso que tengo que retomar lo que dice la palabra. Porque tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Y mire, pareciera que sí sabemos quiénes somos, pero de repente como que se nos olvida. Pareciéramos como los niños que están en la primaria que tienen que estar repitiendo las tablas. Y luego de repente ya uno de grande, de repente uno se pone a pensar así, ¿cuánto era 8 por 8? 8 por 5, 40. Y así se la lleva una. Y así parece que nosotros como hijos de Dios cayéramos en ese tipo de circunstancias. Porque vemos los tiempos de necesidad, los tiempos de angustia, los tiempos que estamos pasando, y luego llega a su vida y a mi vida comentarios que pudieran a usted ponerlos en una situación de estrés. Y esto obviamente por eso dije pudiera, porque esto depende si usted recibe esto o no. Sin embargo, es un tiempo donde pareciera que el temor ronda por nuestras calles, ronda por los hogares. Y eso me hace recordar los tiempos donde el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Egipto, donde en el momento de las plagas estaban angustiados porque veían todo lo que estaba sucediendo. Y entonces ahora como hijos de Dios tenemos que regresar a la palabra, meditar lo que dice la palabra, recordar qué es lo que tenemos nosotros, la esperanza que hemos recibido. Porque si bien es cierto, usted y yo tal vez podemos controlar algunas cosas. A lo mejor usted puede controlar la administración del tiempo en su trabajo, saber cuánto tiempo se tiene que dedicar para hacer ciertas actividades. A lo mejor usted administra muy bien la economía en su hogar. A lo mejor usted tiene muchas habilidades en la administración. Pero hay cosas en las cuales ni tú ni yo tenemos control. Por ejemplo, no tenemos control del día en que el Señor nos va a llamar a su presencia.
No tenemos control sobre ello. Y a veces meditamos en el tema y dejamos fuera de la ecuación al Señor. Y después caemos en estrés, en depresión, en tristeza, en desánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra enseña que en Cristo somos más que vencedores. Cuando la palabra enseña que nosotros ya no somos en esta tierra más que peregrinos y extranjeros. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como lo acabamos de leer. Que nosotros aspiramos a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y a veces olvidamos quiénes somos y olvidamos las aspiraciones que deberíamos tener como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nuestra aspiración debe ser tener una buena conciencia hacia Dios. Y no solo eso, sino que también un profundo agradecimiento por lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros hemos sido traídos a una vida nueva. Y la palabra enseña que no fuimos traídos solamente a una vida nueva cualquiera, sino una vida nueva en abundancia. Ahora le voy a decir, ¿quiere usted en este tiempo de dificultad que Dios esté hablando a su vida? Yo le voy a hacer una recomendación. Mire, esté leyendo los salmos. Y ahí usted va a ver en algunos salmos cómo también había momentos de aflicción del salmista. ¿Y cómo es que el salmista clama al Señor? Y de diferentes formas clama, de diferentes maneras, haciendo diferentes peticiones. Pero siempre en cada uno de ellos reconoce quién es Dios en su vida. Le reconoce como el Creador, como el Hacedor, como el Todopoderoso. Yo creo que como hijos de Dios, nuestra postura tiene que ser siempre de agradecimiento, de reconocimiento de quién es Él. Porque ciertamente un día vamos a presentarnos delante de su presencia. Ahora, todo esto que acabo de hablar, ¿cómo vamos a lograr tener una buena conciencia delante de Dios? Yo sé que usted lo sabe, pero en resumen de todo lo que estuvimos viendo y leyendo, va a ser viviendo una vida en justicia, una vida para Dios en obediencia. La frase es muy pequeña, pero todo lo que conlleva es lo que a veces no estamos dispuestos a hacer. En este día yo quiero invitarle a que usted se ponga a reflexionar. Yo sé que tal vez ha venido tiempo de angustia en su casa. Yo sé que tal vez ha venido tiempo de angustia en sus círculos familiares. Pero este día, hoy, el Señor quiere hablar a tu vida para que tomes la responsabilidad, para que tomes esta palabra que te he hablado el día de hoy y que la pongas por obra. Y solamente así, el Señor va a empezar a hacer la obra. Y Él va a traer a tu vida paz. Y la palabra menciona que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que la gente a nosotros de repente nos dice que estamos locos, que tenemos una manera de pensar bien rara, que nos dan, porque ya sabemos nosotros que nuestra vida no está puesta en lo terrenal, sino en lo espiritual. Yo le voy a pedir que ahí en su casa me acompañe a orar. Vamos a poner esta palabra en manos de Dios y yo quiero tomar un tiempo para estar orando por sus familias. Le voy a hacer un recordatorio. Estamos orando todavía de lunes a viernes a las 9 de la noche los colaboradores y más tarde su servidor a las 11:30, 11:40. Entonces, aproveche estos tiempos de oración. Son tiempos en los que a lo mejor nosotros dispusimos tiempo para estar delante de la presencia de Dios, pero son tiempos también en los que
Sabemos que usted puede estar acompañándonos, usted estar teniendo tiempo de oración. Es un horario en el cual sabemos que muchos de ustedes tal vez ya se desocuparon, entonces aproveche bien el tiempo. Y si usted no ha estado acompañándonos en esta semana, pues que este sea un tiempo donde usted se ponga a meditar sobre lo que ha escuchado en este día. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres nuestro hacedor, que tú eres nuestro creador. Señor, en este día te pedimos que tú transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, Señor. Sabemos, Señor, que la renovación o la forma en que tú renuevas nuestros pensamientos es por medio de tu palabra. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Señor, yo clamo a tu misericordia, Padre, para que tú estés guardando los hogares de cada una de las familias de esta congregación. Que tú seas en sus vidas, que tú seas trayendo paz, Señor, y no solamente paz, sino gozo. Que recordemos realmente quiénes somos, Señor, y de dónde tú nos has traído. Que nos has traído de una muerte, Señor, en la cual vivíamos anteriormente, en desconocimiento de lo que tú habías hecho por cada uno de nosotros, viviendo una vida tratando de satisfacer nuestras propias necesidades. Pero ahora, Señor, que estamos en Cristo, ahora vivimos para ti, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre es que damos gloria, Padre. Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de nosotros. Que tú estés preparando nuestros corazones, Señor, que seamos sabios y prudentes en este tiempo. Padre, que tú seas haciéndonos crecer en el conocimiento tuyo, en la comunión contigo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté haciendo la obra y que traigas un avivamiento a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a nuestro corazón, Señor. Que tú hagas cosas sobrenaturales en este tiempo, Señor. Yo declaro cielos abiertos, Padre, y que tu presencia se manifiesta en este lugar, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos fortalezcas, Señor, que tú establezcas tu reino en cada uno de nosotros, Padre. Y que no importando, Señor, los tiempos de aflicción, los tiempos de dificultad, no importando, Señor, lo que el mundo está temiendo en este tiempo, sino que seamos nosotros la luz, Señor, esa luz que tú has puesto en cada una de nuestras vidas, Señor, que seamos la sal de esta tierra, Señor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, reconocemos que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. A ti, Señor, sea toda gloria y toda honra, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.